Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al número 22. Sí, al episodio número 22. En esta ocasión tengo a una gran amiga que tuve la oportunidad de conocerla el año pasado en el DevFest en Lima y su nombre es Ceci Ramayo. ¿Cómo estás, Ceci? Hola Kevin, ¿qué tal? Gusto volver a verte, aunque sea virtualmente. Muchísimas gracias por esta invitación a DevLocos. Cuando me lo propusiste te dije al tiro, sí, por supuesto. Y como dices, tuvimos la oportunidad de conocernos hace medio año ya en el DevFest. Estás muteado, no te estoy escuchando. Oh, ok. Ahí me escuchas. Ahora Ya. sí. Bueno, ahorita hagamos un aterrizaje de tu presentación y bueno, me gustaría saber quién es Ceci Ramayo y nos hagas una presentación a grosso modo. Dale, es medio largo de explicar, pero lo voy a resumir. Bienvenido, bienvenido. Bueno, de las muchas cosas que hago y he hecho en la vida, actualmente me defino más como, bueno, soy una persona multifacética, tengo muchos pasaportes, he vivido en varios lugares, he viajado por muchos lugares, he estudiado y trabajado distintas cosas, pero actualmente mi rol profesional, digamos, es ser batch manager en una empresa de EdTech, en una de educación tecnológica que se llama Levagón. Ya les puedo contar más de eso. También hago otras cosas a nivel profesional, pero también define gran parte de lo que soy ser digital nomad o nómada digital hace casi 3 años. Entonces eso significa que de a poco he ido Ok, juntando varias pasiones que tengo y enfocándolas mucho en vivir viajando prácticamente. ok, ok. Ok, interesante, interesante, Ceci. Bueno, y ahorita que me hablaste del tema de que tuviste experiencia de desarrollo, ¿podríamos aterrizar un poco más esta experiencia e ir a contar todos estos años cómo ha sido tu parte de desarrollo? Sí, por supuesto. Bueno, de entrada te digo, yo no soy de la industria tecnológica de origen. En realidad yo soy historiadora y guitarrista clásica, que mucha gente me dice que tiene que ver eso con el mundo de la tecnología o con el desarrollo web o de software. Así que vengo de una industria totalmente distinta y en la pandemia fue que tuve esta oportunidad de hacer un cambio de carrera completamente distinto, pasar de humanidades y artes a tech. Te puedo contar la historia después con más calma, pero bueno, Ok, hice un ok. bootcamp de desarrollo web de Laboratoria, que es una empresa o una organización peruana con presencia en varios países, cuya misión es que más mujeres entren a la industria de la tecnología. Y eso me dio como la primera formación para convertirme en front-end developer. Y así fue que el 2021 empecé a trabajar como front-end developer en una startup chilena. Trabajé como Ok, 1 año y medio ahí, aprendiendo un montón todos los días gracias al gran equipo que tenía conmigo. Y posteriormente pasé por un apprenticeship de una fintech chilena, Fintual, que era una cosa muy loca. Era un curso intensivo de perfeccionamiento en desarrollo en la Patagonia chilena. Así que me fui a vivir a la Patagonia chilena por 3 meses, en pleno invierno, debo decir, que a mí no me gusta el frío, pero fue una experiencia increíble. Y de ahí he seguido haciendo otros proyectos a la par de ya entrar desde enero del año pasado a Levagón, donde tengo un rol más de manager. Pero o sea, he pasado por la experiencia de ser desarrolladora, enfocarme a aprender mucho más de front para llegar ahora que es algo muy relacionado a tecnología y a desarrollo, pero desde otro punto de vista. ok, ok, Ceci, muy interesante, muy interesante. Y me llama la atención porque ya bueno, algunas invitadas me han nombrado sobre esta plataforma o esta empresa llamada Laboratoria, que empuja a las mujeres para la parte tecnológica para que, bueno, sobresalgan también y exista más en este rubro. Pero chévere, chévere. ¿Nos podrías dar así algún consejo para esas mujeres que nos están escuchando y nos están viendo de, será, porque hay mujeres que pueden estar ahí inciertas de que o entro a esta carrera o no entro? ¿Cuál crees que es tu perspectiva y el consejo que nos podrías dar? Sí, totalmente. O sea, se tiene una visión como de que quien trabaja en desarrollo o en roles de programación suele ser un hombre, de repente por esta imagen que tenemos de las películas del chico hackeando ahí con la pantalla negra en un cuarto oscuro, pero en realidad Sí. eso es algo transversal. Yo creo que todos podemos y de hecho todos deberíamos aprender, aunque sea un poquito de código. Y claro, actualmente el número global de presencia de mujeres en la industria tecnológica es alrededor de un 30%. Todavía sigue Wow. bastante bajo, pese a que iniciativas como Laboratoria han hecho un montón por ir subiendo esa presencia femenina en la industria. Pero yo sí, yo a quien conozco
y que me dice que está un poco interesada, le digo, anímate. O sea, uno cree que es súper difícil porque piensa que es muchos números, mucha matemática y te dicen, no, yo era mala en matemáticas en el colegio. Y en realidad tú sabes que ya hay algo de números, pero ese es más de lógica en realidad. La programación, el código tiene que ver más con lógica, con pensar cómo resolver problemas. Y es un mundo, es intenso, sí, hay que aprender un montón, hay que practicar mucho, hay que equivocarse mucho, pero te abre muchísimas puertas a nivel de desarrollo profesional y también de desarrollo personal. Así que si tienes ese bichito de la industria tecnológica será para mí, inténtalo por lo menos. Averigua sobre esto, fíjate Ok, las iniciativas que hay. ok, Y si eres Ceci. mujer, más todavía. Y además considera que hay muchos roles más allá de programar o de desarrollar. Ok, ok. Súper interesante todo lo que nos cuentas. Y bueno, ¿y cómo fue en tu rubro ese bichito que dijo, no, voy a entrar a la parte de tecnología y bueno, voy a hacer ese bootcamp de laboratorio y voy a hacer una frontend en un año y voy a estar trabajando como desarrollador? ¿Cómo fue ese cambio? Viene por varios factores, pero también me impulsaron mucho los viajes, que es a la larga lo que gran parte de la, al que me dedico actualmente. Allá por el Ok. 2019 yo vivía en Santiago de Chile, llevaba casi una década viviendo allá, había armado una vida prácticamente, trabajaba en humanidades y en artes y no me iba mal. Yo sé que hay gente que viene y te dice de repente que tenía trabajos menos calificados y pasó a tecnología. Yo trabajaba bien, me gustaba lo que hacía, pero llegó algún momento en un punto de quiebre por distintos factores donde dije, yo necesito cambiar y dejar todo esto. Y mi idea inicial era lanzarme a viajar por el mundo, pero no tenía idea cómo hacerlo, sinceramente. No sabía cómo, qué iba a hacer, no sabía nada. Pero al final, ya medio que me lancé, me tocó la pandemia, que me dio esa chance de meterme más a investigar de esto, porque ya me habían dado algunos datos, tenía algunos amigos que estaban en tecnología, y aprendiendo de eso, me di cuenta que la tecnología te da la oportunidad de, bueno, por un lado, mejores ingresos, eso no lo negamos, es muy distinto a los ingresos que se tienen en otras industrias, al menos en Latinoamérica. También me di cuenta que precisamente en la pandemia me podía dar la oportunidad de trabajar remoto, que era algo, eso era lo que yo no tenía idea cómo podía generar ingresos si quería viajar. Y también me di cuenta que eso era lo que me estaba faltando a mí profesionalmente en lo que trabajaba antes, como que ya había llegado a un nivel y ya no sabía a dónde más ir. En cambio, era Ok. como, ya, llegué hasta ahí, está bien, pero para subir al siguiente tengo que esperar que abran un concurso o que la persona que está más arriba se jubile, más o menos. En cambio, en tecnología me di Wow. cuenta que siempre puedes crecer, ya sea yéndote a otra área o siempre ir subiendo de seniority o pasar tal vez a otro cargo más de manager, más de management, incluso emprender una startup propia. O sea, los caminos son muchos. Así que todo eso como que me fue haciendo ruido y así fue que dije, a ver, lo intentamos y el lo intentamos ya lleva como 4 años casi. Chévere, chévere, pero muy bonita la historia, ¿no? Y me gustaría preguntarte, porque justo cuando conversábamos y te propuse el tema del podcast, te pregunté de qué país, porque usualmente en los anuncios pongo el país de donde es nuestra invitada, ¿no? O invitado. Y me dijiste que tenías una historia, entonces aprovechemos ahorita y cuéntanos por qué sientes que Bolivia, Chile y Perú están en tu corazón, ¿no? Claro, es parte de lo multifacética que soy. Mira, mi Ok. mamá es peruana, mi papá es boliviano. Yo nací en Lima, pero muy chica me fui a vivir a La Paz y ahí fui al colegio, de hecho, incluso allá estudié la licenciatura en historia, pero después me fui a vivir a Santiago de Chile a estudiar, inicialmente 2 años, los 2 años se volvieron 10 años y Wow. yo siempre me sentí muy cómoda en Chile. Entonces dije, ya me voy a quedar acá y cuando cumplí 5 años viviendo allá, tenía la oportunidad de pedir la nacionalidad, así que la pedí. Fue un trámite largo, pero la conseguí. Y por eso de verdad tengo los tres pasaportes. Tengo el peruano, el boliviano y el chileno. Entonces cuando me preguntan de Bacán. dónde soy, por eso le digo como que, pucha, es una larga historia. Si puedes poner las tres banderitas, deja las tres, pero si no, hay que elegir una. Es medio complejo. Y además que por el mismo hecho que me gusta mucho viajar, que llegué a convertirme en nómada digital, también tengo el tema de que cuando me preguntan dónde vivo, tampoco sé responder. Porque como no tengo una casa hace mucho tiempo. Así que esos temas de dónde eres, dónde vives,
son complejos de responder. A veces digo, ya, soy una ciudadana del mundo, déjalo ahí, no te compliques. Ok, ok. Y una consulta que me llama la atención de lo que contaste de tu presentación es que anteriormente siempre quisiste viajar, te gustó viajar, pero ¿de dónde inició esta idea? ¿Tenías alguna persona referente? ¿Querías ser como alguna persona? ¿Habías visto, no sé, tal vez una película de alguna persona viajando? ¿Querías conocer varios países? Independientemente de lo que ibas a hacer, ¿no? ¿Por qué esa idea de conocer varios países y salir a viajar y cómo estás haciendo hoy en día? Mi persona referente en eso es mi papá. Mi papá viajó desde Ok. muy joven y de hecho cuando él terminó el colegio en Bolivia se fue con una beca a estudiar fuera, cosa que allá por los 70 no era muy común todavía que alguien a los 18 se vaya. De hecho, tuve que hacer el Claro. trámite de pasar por hablar con los papás, con los abuelos que no querían. Pero desde ahí mi papá, bueno, estudió fuera, después consiguió más becas, siempre ha trabajado en cosas con gente de otros países. Entonces yo desde chica veía a mi papá viajando y para mí era como, ya algún día yo voy a viajar igual que él. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y por otro Ah, lado, tal vez por este tema de que la familia de mi mamá es de Perú, la de mi papá es de Bolivia, o sea, desde chica yo me la pasaba como yendo de un lado para otro. Entonces, mis ok, primeros recuerdos son en un avión, digo, cuando el avión todavía te daba comida de verdad y no iba tan sí, lleno. O sea, eso fue hace muchísimo tiempo. Entonces, siento que siempre sí, fue un poco natural para mí. O sea, yo ya tengo recuerdos de muy niña viajando y me gustaba. Y también siempre me gustó mucho. Yo estudié historia porque me encantaba leer, me gustaba mucho leer de otras civilizaciones. O sea, no sé, me acuerdo que leía sobre Grecia o Roma diciendo, no diciendo sueño con ir algún día, sino diciendo ya, algún día voy a estar ahí, pero como con toda esa seguridad. chévere, chévere esa forma de pensarlo y bueno, de redactar tus metas, ¿no? Bueno, Ceci, hablando un poquito del tema de desarrollo, quisiera aterrizar un poquito más tu experiencia Ujú, y hablemos de lenguajes. Entonces, estos años que has tenido la oportunidad de estar como desarrollador de software, ¿cómo ha sido tu faceta con los lenguajes de programación? ¿Desde cuáles has empezado y cómo al día de hoy, bueno, si es que tu rol lo cumple, ¿no? ujú. Cuando empecé el proceso de postular a laboratoria, se hace como un curso de autoaprendizaje y un pequeño prep work con lo Ok, básico, que es como aprender HTML, CSS, un poquito de JavaScript. Y de ahí, para mí era como lo primero de código que hacía, sinceramente. A menos que cuentes lo que hice alguna vez en el colegio hace muchísimos más años, que era informática básica, pero que igual me encantaba, era muy buena. Creo que manejábamos el logo con la tortuguita súper antigua y para mí era muy fácil, pero ni siquiera lo relacioné con que era programar o algo tipo programar. Así que empecé por eso, por hacer un primero al mundo en JavaScript y de ahí al pasar a, cuando quedé en laboratoria, ya eran full proyectos muy enfocados en JavaScript y cuando egresé era eso lo que sabía. Yo sabía que lo que sabía era como muy básico, pero y que de ahí tenía que seguir estudiando forever. Y cuando entré a trabajar a la primera startup, ellos tenían el backend en Ruby. Yo entré como front, entonces yo sabía que no iba a haber, ok, no iba a haber eso, no iba a seguir trabajando en JavaScript, en jQuery, pero igual me dieron la oportunidad de aprender, de capacitarme, de preguntarles. Y cuando pasé este curso que te decía en la Patagonia, que auspició Fintual, Fintual también tiene su plataforma desarrollada en Ruby on Rails. Entonces yo sí, era como que algo mínimo sabía. Pero ahí tuve la oportunidad de aprender mucho más. Ahí aprendimos, por supuesto, o sea, más de Ruby, profundizamos muchísimo en Ruby on Rails, también vimos JavaScript, trabajamos el front en React y en Next, que fueron cosas con las cuales trabajé más después. Y cuando pasé a Levagón, también seguimos con Ruby on Rails, porque nosotros también tenemos la plataforma en Ruby on Rails y gran parte de lo que enseñamos en el bootcamp de desarrollo web está en ese lenguaje Ruby, en ese framework de Rails. ok, chévere, chévere, interesante. Y me surge una consulta, ¿por qué por frontend y no por otra tecnología como en su tiempo podría ser backend, datos, mobile, entre otras? No, inicialmente era porque el laboratorio tenía ese enfoque en desarrollo web, o sea, sabíamos que era para prepararte como front Ah, ok. y que si posteriormente te gustaba más
el back o convertirte en full stack o irte por el lado de arquitectura. Ya lo podías hacer por tu cuenta, pero era un camino de entrada. Interesante. Y al todo tiempo esto que has tomado también, bueno, has tenido un poquito de experiencia con el backend. ¿Cómo le ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te sientes mejor en el frontend cuando has desarrollado los proyectos? No, a mí me gusta bastante, la verdad. Yo creo que tengo más alma de full stack, sino que la vida me fue llevando por front, tanto al estudiar en laboratorio como en la primera startup, pero yo trataba de ir ahí metiendo un poquito las manos en back, que la Chévere, verdad sí chévere. me interesa. Y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿puedes explicarnos cuál es el rol fundamental de un batch manager? Lo que hago actualmente en Levagón. A ver. Bueno, Levagón, como te decía, es una empresa de educación tecnológica. Se creó en Francia el 2013, así que ya llevamos algo más de 10 años. Y nuestro enfoque es Sí. precisamente en dar educación tecnológica a cualquier persona de cualquier país, de cualquier edad, que venga de cualquier background, ya sea que haya trabajado anteriormente o estudiado otra cosa, porque creemos que sí, todos pueden aprender a programar y entrar en esta industria. Entonces, nosotros llamamos batch como a cada generación de estudiantes, a cada grupo, que empieza un programa y terminan al mismo tiempo. Ese es un batch. Ya llevamos como más de 1.600 batches alrededor del mundo, porque Levagón tiene presencia en 45 ciudades de los 5 continentes. Siempre me gusta decir eso. Y mi Ok, rol como batch manager, no está tan enfocado en dar clases. A veces yo también doy clases de front, pero lo que yo hago es manejar el batch de inicio a fin. Al inicio es como ya ver bien, coordinar con la parte, con los country managers, cuándo va a empezar el batch, en qué horario lo vamos a manejar, porque todos los que yo veo son online. Entonces, a veces que tenemos estudiantes de diferentes países. Así que tenemos que coordinar ok, bien qué horario les va a funcionar. Y luego procedo a estafear cada día, que manejamos un modelo. Tenemos dos modalidades, part-time y full-time. Yo suelo manejar más la full-time, me gusta más, que es de lunes a viernes, de 9 a 6. Es súper intenso y cada día tenemos un profesor que se encarga de eso. Obviamente se van repitiendo, pero yo tengo que ir viendo qué profesor va a estar cada día según el tema con el cual tiene más expertise, más experiencia. También veo si es necesario traer teaching assistants. Y luego, una ok. vez que organizo todo eso, me pasan a los estudiantes, se inicia y ahí mi deber principal es ver que los estudiantes vayan bien, tanto a nivel de que vayan aprendiendo cosas técnicas como de que vayan afinando sus habilidades soft, ya sea trabajar con esta presión que es tan intensa, la frustración que pasa un montón, como que pasan un par de semanas y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Por qué dejé mi trabajo por aprender tecnología? Me hubiera quedado en otra cosa. Que vayan viendo mucho el tema de trabajo en equipo, que incentivamos desde el primer día y que tú sabes, es una habilidad soft súper importante. Y hasta Totalmente. detalles mínimos. Yo les molesto mucho con acostúmbrense a manejar Slack. A veces no quieren. Y les digo, o sea, no es por Sí. hincharte y que me escribas por Slack, sino porque si quieres trabajar en tech y sobre todo remoto, vas a tener que usar Slack o Discord. No usamos WhatsApp, procuramos no usar WhatsApp, ¿verdad? Así que les digo, Claro, aprovechen de aprender acá cómo manejar Slack, cómo configurar tus notificaciones, cómo sacarle provecho a la herramienta. Y por supuesto, si llega un momento donde, no sé, tenga alguien que se está quedando muy atrás, yo me tengo que dar cuenta de eso inmediatamente y tomar acción. O sea, ver qué está pasando, cómo te podemos ayudar, qué cosas te están costando, por qué. O sea, es hacer un acompañamiento constante sin estar ahí presente eh, de 9 a 6 tal vez. Y que si tienen un claro. problema o algo, acuden a mí. Bien, bien. Chévere, chévere, Ceci. Y bueno, me hiciste de acuerdo de estas plataformas que no son técnicas como tal, llamado Slack, Jira, pues, Discord. Ujú, Y te confieso algo. Hoy en día ujú, estoy aprendiendo literal porque formo parte de un GDG aquí en Ecuador, de Google. ujú, Y bueno, ellos se comunican por Discord, entonces yo siempre les digo, claro. verán que yo soy nuevo aquí y es totalmente diferente Slack. Y como te digo, me hiciste de acuerdo porque he tenido mi experiencia de desarrollador de software, Ujú, pero siempre he tenido que entrar a una empresa, manejar Teams. Entrar a una empresa, Google Chat, ahora Slack. ujú, Y lo he ido aprendiendo en el momento y tú no estás acostumbrado, porque cuando tú ves una herramienta de este tamaño, te abrumas, ¿no? Te abrumas tanto y para enviar solo un mensaje, no lo entiendes en el momento, pero ya después la productividad avanza, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, en mi caso, al inicio tampoco entendía mucho Slack y después llegué incluso a colaborar en el manual de Slack que hicimos en una de las startups, porque ya aprendí cómo sacarle provecho y ahora lo tengo integrado con mi calendario. O sea, Slack me manda las alertas, lo tengo integrado con GitHub. O sea, le puedes sacar todo ese provecho de integrarlo con un montón de cosas y al final yo prefiero hasta organizar mi vida por Slack que por otras Sí. herramientas. No, y eso que existen un sinnúmero de más. Recuerdo una vez que también manejé con una empresa Monday, que es Ujú. como de proyectos y ni idea, no sabía ni cómo empezar, solo me registré y bueno, me tocó salir del trabajo y ponerme un video en YouTube cómo funciona Monday, literal. Exacto. Y al día siguiente ya, bueno, ir tratando, porque también había la funcionalidad de Canva, de pasar los proyectos como Jira. Entonces, todo eso no te lo dicen, pero está ahí. Entonces, tienes que también saber cómo funciona, hacerla funcionar. Sí, así es. O sea, son cosas que de repente tú dices, ay, qué simple. Y sí, tal vez es simple, pero hay que Sí, darse el tiempito de manejarlas y sobre todo de aprovecharlas. Al final, claro, por algo existen. totalmente, totalmente de acuerdo, Ceci. Bueno, ahora vamos a entrar a un trabajo que sé que te va a encantar, o un trabajo, perdón, a un tópico que sé que te va a encantar, que es el del trabajo remoto. Sí. Ujú, Me gustaría saber, porque ya estamos ya casi a 5 años de lo que pasó de la pandemia, entonces me gustaría ujú. saber tu perspectiva sobre el trabajo remoto hoy en Latinoamérica y qué piensas que se viene a futuro, ya que algunas empresas ya están optando por otra vez entrar o permanecer con la parte híbrida, ¿no? Trabajo remoto y Ujú. trabajo presencial. Sí, totalmente. Como dices, mira, el trabajo remoto existe hace mucho tiempo, no es una cosa de la pandemia. Lo que pasa es que en la pandemia se popularizó y todo el mundo se dio cuenta que existía, bueno, Skype medio que lo conocíamos de antes, pero no era tan práctico. Sí, Por ejemplo, todos aprendimos a manejar Zoom o Google Meet de un día para otro, yo creo, porque no te quedó de otra, sinceramente. Y para mí, personalmente, a mí me encanta trabajar remoto, porque obviamente me la paso viajando, no puedo ir a una oficina. Pese a que hace poquito estuve claro, viviendo en Buenos Aires 3 meses porque me propusieron ir a la oficina y yo, por mi voluntad, dije, ya, voy a irme a vivir a Buenos Aires 3 meses. Lo pasé genial, pero les dije que era por esos meses nada más. Ahora, obviamente, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, las desventajas mucha gente te las dice que va por el lado de no es tan personal, es más lejano. Que sí, tiene algo de razón, obviamente, tal vez no puedes tomar un café algún rato con compañeros o hacen falta esas conversaciones de pasillo donde a veces se resuelven cosas claro, o falta un poquito de esa cercanía, pero ahí el desafío es cómo creas esa cercanía utilizando otras plataformas, el mismo Slack del que hablábamos, estas plataformas de comunicación para videollamada, para reemplazar esa cercanía. A mí me encantaba que en la primera startup que yo entré, era mi primer trabajo en tecnología, era full remoto, estábamos en plena pandemia el 2021, la startup estaba en Chile, yo no estaba en Chile y el resto de la gente estaban divididos, o sea, como que no nos conocíamos en persona y no nos conocimos por mucho tiempo, pero sí había algo importante que hicimos que nos dábamos un tiempo semanal que no era de reuniones de equipo ni nada, era como, teníamos una dinámica de que cada uno presentaba, hacía una presentación de lo que fuera, podía ser algo técnico, algo de la empresa, pero también podía ser que alguien contaba, miren, les voy a mostrar cómo es el lugar de donde yo vengo. Y eso nos daba pie a después ponernos a conversar y la gente contaba así como, oye, voy a ser papá, me estoy comprando un departamento, voy a viajar a tal lugar. Bueno, después porque en ese momento no se podía. Entonces era muy linda la dinámica porque no nos conocíamos, pero teníamos ese espacio y cuando al fin logramos conocernos en persona, en mi caso casi un año después, era como que nos hubiéramos conocido de siempre. O sea, simplemente me di cuenta qué tan alta era la gente o no. Entonces, eso yo claro, creo que se claro. puede reemplazar. Y lo otro que sí valoro muchísimo de mi parte es el tema de la calidad de vida que te da trabajar remoto. O sea, el hecho de que Ok, no tengas que salir todos los días en el caso de Santiago o de Lima, que son ciudades gigantes, a estar tomando un bus y luego metro o caminando y que vayas ahí todo aplastado con el miedo de que te roben de repente, porque al final pasarte 3 o 4 horas del día en el transporte público te mata. O sea, ni siquiera es que vayas sentado leyendo, como que tienes que ir así incómodo. Y si te puedes tiene que ahorrar estar esas pila. 4 horas del día,
Exacto, ya sea para trabajar, ir al gimnasio, dormir, estar con tu familia, son las cosas que de verdad se valoran muchísimo. No, no, totalmente de acuerdo, Ceci. Y bueno, te iba a hacer una pregunta, pero entiendo que por tu rol y por hoy en día tu posición, sé la respuesta y la pregunta es si el trabajo remoto es un beneficio para ti, ¿no? No, para mí totalmente. O sea, como te digo, yo no lo cambio por nada, porque si bien yo nunca pasé por ese tema de irme, cuando vivía en Santiago, irme a la oficina a las 8 de la mañana, siempre tuve unos trabajos bastante particulares, yo me iba a la oficina al mediodía. A mí lo que me cambió la vida fue eso, uno me dio la oportunidad de vivir viajando, que era tal vez un sueño que tenía desde mucho más chica. También me ha dado la oportunidad de cosas tipo, si quiero ir a ver a mis papás y pasar con ellos Navidad, lo puedo hacer. Si extraño a mi hermano y quiero visitarlo, como estoy haciendo ahora precisamente, lo hago. Yo sigo trabajando normal. He podido ir a matrimonios de amigos como si nada, sin pedir vacaciones ni nada, porque tengo esa ventaja. He podido ir a otras cosas, tal vez más lujos o gustos, como, no sé, a mí me gusta mucho ir a Nueva York. Entonces, me voy una vez al año porque quiero, simplemente. Entonces, yo personalmente no lo cambio por nada. Chévere, chévere, chévere. Chévere, Ceci. Y bueno, el otro día te cuento que estaba leyendo un artículo de en que el trabajo remoto en Europa estaba creciendo y había empresas en las que ya estaban optando la modalidad de trabajar no los 5 días, sino 4 días. Y esos Ujú, 4 días son remoto. Y aparte, tú tienes 3 días desde el viernes. ¿Qué exacto. pasa? Que esto decía que mejoraba la productividad de los colaboradores. Ahora, mi consulta es, ¿tú crees que esto a Latinoamérica o en América en sí llegue algún día? Mira, en Chile ya hay algunas empresas que tienen esa modalidad de 4 días de trabajo, 3 días de fin de semana prácticamente. Ok, Ahí, ¿qué pasa? Es un tema de, en trabajo remoto, el punto clave es la confianza, sinceramente. Porque muchos latinos te dicen como, no, claro, uno dice trabajo remoto, pero en realidad me lo estoy pasando saliendo o en el gimnasio, durmiendo. Y ahí entra el tema de la confianza. O sea, como, si tú vas a hacer eso, bueno, estás, no sé, o sea, crees que estás engañando a un jefe, a una empresa, pero también te estás engañando a ti mismo al final, o sea, no estás siendo fiel con lo que tienes que ser tú como persona o como profesional. Yo creo claro. que eso del 4-3, sí, totalmente de acuerdo. Sí creo que ayuda a la productividad porque estar sentado de 9 a 6 no significa que vas a ser más productivo. Se sabe que el tiempo de concentración que puedes tener es menor y además yo encuentro eso, que es muy de nómada, porque los nómadas tratamos el tema de condensar el trabajo, porque si no, no tenemos tiempo para salir a pasear. Te vas Claro, a otra ciudad del mundo para estar claro, trabajando. Muchas veces pasa, no claro, queda de otra. Pero a mí me ha pasado, o sea, ¿qué digo? Ya, me concentro de 9 a 1 o de repente más temprano. Yo no tengo problema con empezar a trabajar a las 6 de la mañana, pero me concentro en sí o sí, no distraerme, hacer lo que tengo que hacer, dar todo de mí, cosa que después de almuerzo ya estoy libre. Y ya hice lo que tengo que hacer y lo hice bien, no solamente lo hice por hacer. Así que si ese modelo llega en algún momento a Latinoamérica, esperaría que sí funcione y como te digo, que ese factor clave sea el tema de la confianza y, y el ser fiel con quien te está empleando y contigo mismo. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí en el tema de la confianza, recuerdo que una invitada me hablaba de una empresa que en sus inicios, te lo pongo en este tema, ¿no? Llegamos a la daily, hablamos, todo chévere, y después de la daily, bueno, todos apagaban las cámaras, no te cortaban la llamada, apagaban las cámaras. Y en cualquier momento del día yo te podía decir Ceci y tú tenías que decir, hey, aquí estoy. Entonces, imagínate lo invasivo que la empresa Ujú, en ese momento estaba haciendo. Y como yo recuerdo, le decía eso, para mí no es vida ni trabajando, porque voy a estar más pendiente de que si me llaman, que si tengo que estar codificando algo y poniendo la atención a algún algoritmo, ¿no? ujú. ¿Qué piensas de esto? No, eso es como re incómodo. No me gustaría trabajar en un lugar así, lo encontraría tremenda red flag. Porque es eso mismo, o sea, a mí lo que me encantaba mucho de la primera startup donde estuve y de los otros lugares donde he trabajado es eso, es que tenemos la confianza de que vas a hacer lo que tienes que hacer y si de repente lo haces de madrugada,
pero te funciona bien por ti. Porque hay gente que te dice, o sea, yo no puedo trabajar de día, tengo sueño, no me concentro, pero en la noche me siento y codeo y en una hora lo hago todo. Y está bien, hay que ser consciente también de que no todos tenemos los mismos ritmos. Entonces Claro. encuentro que trabajar en un lugar donde lo importante son los resultados y no el tiempo que pasas frente a la computadora o sobre todo estando atento a si te dicen un hola, es mucho más importante y valioso porque estás dando resultados. Es eso. Eso es lo importante. No, totalmente de acuerdo con los resultados y que nosotros en nuestro rol somos personas y profesionales de metas también, de cumplir una meta, llegar a la meta y creo que no importa mucho cómo sea nuestro camino con tal de llegar. Y te lo comento porque también de lo que hablaste es de que hay personas que trabajan en la noche. Tengo un amigo muy cercano que él trabaja para una empresa española desde Ecuador y literal yo a veces les sé preguntar, por ahora ve alguna cosa y me dice, no, en la mañana salí, estuve toda la mañana haciendo cosas XXX. Y en mi cabeza siempre, pero no trabaja con el equipo. Y no, él a veces hemos hablado en la noche y él me dice, yo voy corto contigo y me pongo a trabajar. Entonces, literal, él creo que solo está en la daily. Solo está en la daily. Y después él maneja todas sus 24 horas. Claramente cumple. Y no Ujú, te digo porque lleva más de 2 años en esa empresa, entonces entiendo que no ha hecho nada mal, pero cumple. exacto. Pero ese es su ritmo, ¿no? Ay, disculpa, te Entonces, perdí bueno, un... vamos ahora. Ahí sí, ahí sí, ahí Ay, sí. sí. Bueno, vamos a ir con el tópico del podcast, que es Ujú, básicamente hablar un poquito de lo que es la parte de nomadismo. Me gustaría que aterricemos este concepto para la gente que nos está escuchando y que nos está ujú. viendo en este momento. ¿Qué es una persona nómada? Súper, me encanta esa pregunta. Un nómada digital es una persona que trabaja completamente de forma remota y aprovecha esa ventaja para estar viajando por distintos lugares sin dejar de trabajar y de recibir ingresos. Es decir, yo lo defino como que mientras tengas una computadora con batería o con un enchufe Ok. cerca para cargarla y que E tengas internet. una conexión a internet, ojalá Eh. estable, porque no siempre es estable. Tú puedes estar trabajando tranquilamente, seguir cumpliendo los objetivos que te den, seguir generando ingresos y a la vez tener esta experiencia que para mí es muy cultural de poder visitar otros lugares, conocer otra gente, tener inmersión en otra cultura, pero no como un turista, no desde ese punto de vista del turista, sino quedándote de repente temporadas más largas o Ok. teniendo cierta rutina en un lugar. Hay gente que se queda por un par de semanas en un lugar, hay gente que le gusta un lugar y se queda 6 meses, un año, pero siempre tienes esta ventaja de poder ir moviéndote. Ok, ok. Y bueno, te hago una pregunta. Dentro de tu rubro como nómada, ¿has encontrado más personas que han coincidido en algún país y bueno, tienes amistades? Sí, un montón. De hecho, yo soy parte de una comunidad de nómadas digitales que se llama A lo Tuyo. Ah, ok. Ahora trabajo hasta con ellos, mira, hace un mes. Ah, Empecé como parte chévere, de ellos, ahora ya me invitaron, ¿no? Estoy colaborando un poquito con ellos como community builder. La chévere. ventaja que tiene A lo Tuyo es que es para hispanohablantes, porque existían otras comunidades, obviamente son comunidades virtuales, porque todo el mundo anda por todas partes, pero A Claro. lo Tuyo estamos principalmente latinos y sobre todo españoles, pero repartidos por todo lado, en los 5 continentes. Entonces, ¿por qué es súper importante esto? Porque ser nómada digital todavía es algo nuevo y extraño. Los nómadas existen también de antes de la pandemia, pero aún hoy en día es extraño para la gente decirle soy nómada digital. Por eso te decía que a mí me pasa que cuando me preguntan de dónde soy, es una larga historia y dónde vivo es más larga todavía. Entonces, imagínate explicarle eso como a una tía, cuesta. E Claro, incluso, totalmente. aparte de esa brecha generacional, explicárselo a mis amigos de toda la vida, que son de mi edad, también es raro, porque te dicen como, pero ¿por qué vives así? Claro, algunos te juzgan, otros no tanto, pero yo admito, o sea, es algo raro de entender. Claro. Entonces, tener la comunidad es súper importante porque tienes gente igual de rara que tú, con la cual te puedes comprender, con la cual puedes hablar. Y sí, ahí mira, conozco gente de Perú, de Venezuela, de Chile, de Argentina, un montón de España, de México, de muchísimos países que de verdad andan como nómadas digitales por todas partes.
Ok, interesante, interesante esa comunidad. Y para entrar a esa comunidad, te hago la pregunta, ¿no? Ujú. Eh, ¿Tienes que demostrar que eres nómada o cuál es el acceso, digamos, ¿verdad? No, no, para nada. No, no somos la policía, ni tenemos carnet de nómada digital. No, la comunidad tiene un precio que actualmente es un precio de por vida, una suscripción. La pagas una vez y Ah, te ok, quedas en la comunidad para siempre. Hemos adoptado ese ah, ok. modelo. Y hay mucha gente que todavía no es nómada, que dice que le interesa, pero ya quiere ir conociendo, preparándose. E incluso hay muchos que son viajeros. No son exactamente nómadas digitales, viajan ocasionalmente, pero está abierta para cualquier persona que le interese eso. Claro. Por un lado, el tema de viajar y conocer otras culturas. Y por otro lado, tener este espacio de, como te digo, gente extraña, porque hay muchos otros que sí tienen base, pero tal vez es que trabajan full remoto o trabajan en rubros o en campos mucho más nuevos. Entonces, a veces lo llamamos eso, así como un lugar para gente rara, donde puedes encontrar más gente rara. Más gente rara. Sí. Chévere, chévere, sí que comentas esto. Oye, y te hago una pregunta que me surge ahorita, ¿no? Por el tema del trabajo, ¿no? Uh -huh, Entiendo que lo normal es que en tu trabajo tengas un horario mínimo de, por ejemplo, una daily, ¿ya? uh -huh. ¿Cuál ha sido tu diferencia horaria más larga en la que has tenido que conectarte? Por ejemplo, te digo, ok, tenía que trabajar en Argentina y estaba en San Francisco y me tocó conectarme 4 horas antes. Claramente acá era de madrugada y allá era de día. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Trabajando, yo he tratado, o sea, me he quedado en América sobre todo. Entonces, Ok, he tenido una diferencia como de 3 horas, que tú dices tal vez no es tan grande y no lo es, pero sí me pasaba que tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana, porque en Chile y en Argentina, que es con los países con los cuales más trabajo, eran las 9. A mí me encantaba, si te soy sincera, porque para mí era, si salías empiezo a antes. las 6, máximo a las 3 estoy libre, tengo todo el rato, toda la tarde para pasear, y cuando estaba en la playa era, voy a la playa a ver el atardecer. Ahora sí, más a nivel de comunidad, con la gente de a lo tuyo, algunas me conecto a las 7 de la mañana, algunas a las 11 de la noche, y la persona que está al otro lado está en Bali, y la diferencia son de 12 horas. Pero eso es Oh, muy parte de ser, y en mi trabajo especialmente, en Levagón, como yo trabajo con gente de Chile, de Argentina, y a veces tenemos estudiantes de México, de Perú, de otras partes, yo me sé todas las diferencias horarias. Te puedo decir la hora que es en México, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Me las tengo aquí ya de pero, memoria. pero chévere, chévere. Oye, y te hago otra consulta. Como nómada digital, una vez que empieza un año, tú tienes un calendario, piensas, ok, en febrero voy a estar acá, julio acá, o cómo te organizas, o únicamente sale el viaje y te fuiste, o dices, mañana necesito ir, me voy. Yo no, hay gente que sí, que se organiza un poquito más. Yo no me lo creería esto hace 5 años. Hace 5 años que yo viajaba mucho también, sí, tenía mis calendarios, hacía mi cronograma, mi presupuesto, era fan de eso. Ahora como nómada, no me creería de verdad. A mí yo de hace 5 años, hay veces que sí, hay ciertas cosas que me van marcando como ciertas pautas que digo, ya en esta fecha más o menos tengo que estar acá o cerca, sobre Claro. todo cosas familiares, o sea, si quiero pasar ciertas fiestas con mis papás, o cosas así. Hay veces que me he ido a lugares. De hecho, el año pasado que te conté que estuve en Ecuador, en septiembre, fue porque una amiga se casaba cerca de Cuenca. Entonces yo Ok. dije, yo más o menos sé que en esa fecha tengo que estar en Cuenca y al final decidí que no iba a ir una semana. Fui y me quedé un mes viajando por Ecuador. Y hay otras veces que literalmente me he ido a un lugar porque entré a Skyscanner y encontré un pasaje barato. Y me ha pasado. Ok. Así como de hecho me ha pasado entrar a comprar un pasaje a un lugar, un país, encontrar otro ¿Ya? pasaje más barato, otro país, y así fue como terminé viviendo en Costa Rica. Simplemente porque encontré un pasaje a $100, lo compré y dije, ya me voy. O sea, lo decidí en 30 segundos. Oye, interesante, interesante. Y bueno, entiendo y te hago todas estas preguntas desde mi punto de vista. ¿Cómo es para una nómada digital? ¿No? Llevas toda tu maleta, es literalmente tu casa. Exacto, Porque todo lo que si, tengo si en la maleta. vas, tal vez vas a Ecuador un mes, bueno, voy a estar un mes y de ahí te vas a Costa Rica una semana, ¿todo lo vas organizando? ¿O es lo que va entrando, vas cambiando, digamos, vas comprando otra ropa para el próximo mes, regresas a tu país, dejas y vuelves? ¿O cómo es ese estilo, no?
Muy buena pregunta, porque mucha gente se lo pregunta. No, la verdad es eso. O sea, lo que tengo en la vida es lo que entra en mi maleta de 15 kilos más o menos y mi mochila, que también debe ser 15 kilos, sinceramente. Pero mira, hay nómadas que solamente viajan con una mochila. Digo, son hombres sobre Wow. todo. De algún modo lo logran, van persiguiendo mucho el verano. Yo, bueno, las cosas que tengo que no me llevo de viaje están en casa de mis papás en Bolivia, pero básicamente viajo con 7 mudas de ropa que tengo que ir lavando, por eso el tema de la lavandería es un tema muy importante para los nómadas digitales, porque tienes poquita ropa y eso es lo que tienes que vivir. Pero ya he logrado más o menos ir adaptando, como que ya tengo mucha ropa, o sea, tengo algunas mudas como para el verano, porque igual a mí me encanta el verano, entonces trato de ir persiguiendo el verano, pero también tengo una muda de ropa como para el frío, que sí me ha servido en casos como ir a la sierra en Perú o con esa ropa me acuerdo que fui a la laguna del Quilotoe en Ecuador, que sí es para un frío que va a ser fuerte. Y el resto es estar combinando, después, súper importante, todo el equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo invertí en un buen computador, me compré un iPad, tengo un buen teléfono, tengo que llevar todos los cables, un power bank. Ahora que estoy creando más contenido, ya también me compré unos micrófonos que son chicos, pero todo eso y el resto, bueno, zapatos, tengo 2 pares, vivo con eso. Basta. Me he podido Basta. ir hasta matrimonios con eso que tenía. Y después, es que pasa Chévere. eso, al inicio yo también decía como, ay, ¿cómo voy a vivir con esto? Y después si tú te pones a pensar, uno no necesita mucho más en la vida. O sea, Sí. uno tiene, no sé, 30 remeras o poleras o t-shirts, como las llames, porque bueno, las tienes, pero en el fondo de repente podrías vivir con 3. Las vas lavando, tal vez sales siempre en tus fotos con la misma ropa, pero eso es parte de ser nómada. O sea, uno se acostumbra a vivir así porque no puedes andar por nomadeando con una maleta de 23 kilos, un carry-on de 10 y una mochila. Puedes, pero te va a doler la espalda en algún momento. Claro, 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 totalmente. Y en el tema de los hospedajes, también cómo lo manejas, hoteles, intentas ver estos, digamos, como hostales que va tipo en nómadas, ¿ya tienes algún contacto o bueno, con amistades? He pasado por todo, de verdad, todo, todo, todo. He usado mucho Airbnb, que es muy Ok. práctico cuando no me quedo tanto tiempo, la verdad. Si me voy a quedar más tiempo, no es tan práctico Airbnb, porque te sale más caro. Ah, He pasado por eso. Alguna vez me he quedado en hoteles, como, no un hotel lujoso, pero con un cuarto para mí bastante cómodo. Alguna vez no he tenido problema en quedarme en un hostel, en un dormitorio compartido con otras 4, 8 o 10 personas. Lo he hecho por algunos días. En algunos lugares sí me he quedado con amigos o con familiares unos días. En Costa Rica me fui a vivir a un co-living. Por si acaso, para explicarlo, un co-living es sí, en ese caso era una casa muy grande con varias ok. habitaciones, entonces cada persona tenía su habitación y teníamos espacios compartidos, como bastantes baños, la cocina, la sala, un jardín gigante, una sala de yoga, una sala de tele. Entonces la gran ventaja que te daba era que, a diferencia de un hotel, la gente se queda por periodos más largos. No se queda a vivir por Mm, años, algunos sí, pero hay mucha gente de paso que van a estudiar un rato, que van a trabajar. Entonces tienes este mix entre tener un hogar y también tener gente a la cual vas a ver un poco más de unos cuantos días. Y ahora que me fui a vivir a Buenos Aires por 3 meses, mira, de milagro conseguí un departamento arrendado que era de los papás de un colega. Entonces, voy combinando, creo que he pasado por casi todas las ok, opciones. ok, ok, chévere, chévere, interesante. ¿Y cuál es la meta para Ceci de aquí en los próximos años? ¿Cuál es conocer más países, trabajar desde Europa, desde Asia? Eh, ¿Cuál piensas que es tu meta y estás siguiéndola? Ay, es complejo, porque a veces me preguntan como, ¿y dónde vas a estar la próxima semana? Y no lo sé, de verdad no lo sé. Mira, yo quiero mantener este estilo un tiempo más. No sé cuánto. No, no te digo ni un año ni 5. De repente me aburro en unos meses y me quiero instalar en un lugar. O de repente en 10 años me vas a ver nomadeando todavía. Pero para mí es ese tema, mantener esa libertad. Que si yo quiero seguir viajando porque quiero, lo pueda hacer.
y tenga o sea, la posibilidad de hacerlo, ya sea porque tengo un trabajo, porque puedo manejar mis ingresos, y si algún momento de verdad me aburro y digo ya no quiero, lo dejo de hacer y listo. Porque súper importante destacar eso, el nomadismo digital no es un trabajo como tal, es un estilo de vida. O sea, es un estilo de vida y tú puedes trabajar de 1000 cosas, pero tú no firmas un contrato para ser nómada digital y tienes un plazo y nada, eso lo decides tú. Así que lo que esperaría, no sé si instalada en un lugar o viajando todavía, o tal vez viajar más ocasionalmente, para mí es seguir aprendiendo de todo, más de tecnología, más de las cosas que me gustan, y nunca dejar de conocer eso, aunque esté instalada en un lugar, nunca dejar de conocer gente nueva. A veces lo que me gusta mucho de ser nómada, pero de hacer esto de viajar, de vivir 3 meses en un lugar, 3 meses en otro, es que te da esa ventaja de que lo ves un poquito con ojos de turista y un poquito con ojos de local. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me pasó hace poquito en Buenos Aires que yo sabía que no iba a estar para siempre, que eran unos 3 meses. Entonces, hacía muchas cosas como de ir a conocer lugares y me pasó que fui al Teatro Colón, que es súper conocido en Buenos Aires. Fui 2 veces. Y mis amigos que eran de Buenos Aires, nacidos y criados de toda la vida en Buenos Aires, me dijeron, yo nunca he ido al Teatro Colón. Entonces te das cuenta que te pasa eso. Cuando uno es local, te acostumbras y lo das por sentado. Entonces ya tienes tu vida, tienes tu rutina, tienes tu casa, tienes tu trabajo, pero ya te pierdes esa oportunidad de conocer tal vez lugares que para un turista sí son atractivos. Y de repente un turista que va una semana no va a alcanzar a conocer todo lo que tiene para ofrecer Buenos Aires o cualquier ciudad. Ya. Mi segunda, bueno, una de mis preguntas que te estoy realizando en este momento, pero es el segundo tópico de lo principal del podcast, que es entre el viaje y el trabajo. Uh ¿Cómo -huh. lo haces un balance entre los dos? Y claramente tienes tiempo para ir a conocer una ciudad y vivir en ella como tal, y también cubres tus responsabilidades el día al día. Exacto. Ahí es una cosa que yo la he aprendido con ensayo y error. Nadie te la dice, no hay una receta, cada uno es distinto. Y lo fui aprendiendo probando. La primera vez que o sea, que fui nómada como tal, estaba en Miami y me acuerdo que me despertaba a las 6 de la mañana para irme rapidito a conocer algo, como que a dar una vuelta, me compré algo para Ya, desayunar y llegaba a las 9 a sentarme a la daily. Y ya, pero estaba ahí trabajando, estaba en un Airbnb y trabajaba ahí. Después, con el tiempo, ya fui viendo que también puedes salir a trabajar a otros lugares. Hay gente que le gusta mucho ir a cafés. A mí me encanta ir a bibliotecas. Amo las bibliotecas, con la desventaja de que en una biblioteca no puedo tener reuniones porque hay que guardar silencio. Entonces ahí tengo que ver o claro. acomodo las reuniones o tengo que ver como el plan para ya el rato que me toque la reunión, irme a otro lado, volver. Lo vas aprendiendo. Y de a poco, ahora incluso cuando estuve trabajando en Buenos Aires hace poco, ya llegó a este acuerdo de confianza que te digo que es muy importante en el trabajo remoto, que en algún momento con mi jefe o con el equipo dijimos como, bueno, o sea, yo cumplo lo que tengo que hacer, trataba de hacer muchas cosas en la mañana, como ya de tener todo listo, y si alguna vez en la tarde quería salir un rato, no había problema, porque decía como, ya, después en la noche termino lo que tengo que hacer, o mañana temprano, trabajo un poco más temprano, pero es muy balancear. Para mí, un nómada se tiene que preocupar de eso, de balancear el tiempo que vas a trabajar, porque tienes que trabajar para poder Claro. tener ingresos, para poder seguir viajando. Tienes que tener tiempo para recorrer, salir, vivir, conocer gente, hacer amigos, ir a conocer lugares, obviamente, porque si no, no tiene mucha gracia que estés en otro lugar. Y también es súper importante descansar. Eso también lo fui aprendiendo de a poco, porque al final si estás ya full trabajando y full paseando y no descansas, duras una semana, Es no duras complicado, más. complicado. Sí, es complicado, complicado. Sabes que el año pasado justamente estuve en Honduras dando una conferencia y fue el lugar donde tuve la zona horaria con el trabajo más larga, que eran 3 horas, Ya. y tuve que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Y sí, la responsabilidad de estar ahí eran 6 de la mañana, después ir al evento, pero también estar pendiente, porque tú dices, ok, acaba a las 3 de la tarde, pero sigues trabajando. En ese entonces he intentado y no es tan fácil al principio como tú dices. Parece que sí, pero hay que darle el balance y estar en los momentos.
indicados. En ocasiones me ha tocado estar desde el celular Ujú, con los audífonos y prestando súper buena atención, así sea que acá tenga a un referente tecnológico, pero esto es más importante, esto es, como tú dices, lo que nos da la posibilidad de hacer eso, ¿no? ujú. Entonces, sí, convivo con tuyo, con lo que tú dices, que la parte del principio sí es complicado y entiendo que tú ya tienes toda esa experiencia y si puedes tener la confianza con tu empleador también, mucho mejor. Sí, exacto. Cuesta, como te digo, pero uno se va acostumbrando y también he pasado por momentos, me acuerdo una vez estaba en un museo hermoso y súper atenta del teléfono porque tenía que resolver algo, no era una reunión, pero por Slack. Claro, Y claro, después de eso cuestionarme y decirme, ya, medio que respondí el Slack a medias y vi el museo a medias. Entonces, ¿qué tanto vale la exacto, pena al exacto. final? Exacto, exacto, exacto. Mm, En algunas oportunidades incluso he tenido digamos, la experiencia de, según yo, ok, me programo que en el viaje voy a trabajar tal vez en el aeropuerto XXX, llego al aeropuerto y no hay internet, el internet es ujú, bajo y no siento que no puedo completar tal vez la tarea al 100% y me toca estar tal vez pagando un extra de router, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder ujú. completar al 100. Sí, así. Uno tiene que ir conociéndose, previendo esas cosas. A mí también me pasaba antes, ahora ya lo que yo he encontrado de solución es tener una eSIM global, que sale cara, pero es súper práctica, de ahí compartirle datos. Y lo que sí me ha pasado, y yo les digo, como trabajo mucho con los estudiantes en Levagón, yo les digo, me van a ver desde lugares muy raros, de verdad. Y a veces, una vez me pasó que trabajé del avión, de arriba, porque estaba embarcada en el avión, pero no despegaba, no despegó por 2 horas, y yo sentada ahí. Wow. Y en realidad yo ya había avisado que no iba a trabajar ese rato, pero dije, no tengo nada más que hacer, sentada 2 horas en un avión que no despega. Me conecté y me dijeron así como, ¿estás en un avión? Y fue como, sí, he trabajado de un avión, he trabajado de un barco, he trabajado del piso de un aeropuerto, he trabajado de un parque, o sea, para mí es gracioso al final, o sea, yo siempre les digo, si yo tengo que llegar a una reunión o algo, me voy a conectar puntual y de donde sea. Y alguna vez va a ser un lugar muy raro. No, pero eso define la profesionalidad de cada persona, ¿no? Y eso es a donde justamente hablábamos antes del tema de la confianza de las empresas, que puedes estar donde sea, literalmente donde sea, pero en la reunión y bueno, dando el 100% de tu rubro. Ujú. Así es. Chévere, chévere, Ceci. Bueno, y pasando al tercer topic de lo que es el principal del podcast, vamos con una consulta que, bueno, me gustaría que se lo brindes a la persona que nos está escuchando y también que nos están viendo en este momento, que es, ¿cómo tú crees que podrían encontrar ese trabajo que les permita viajar? Ujú. Aquí, Kevin, yo creo que hay algo súper importante que destacar y que a mí me gusta indicarlo al inicio cuando doy conferencias o charlas sobre nomadismo, que es algo que hago hace un año. A ver, para ser nómada digital, por supuesto, necesitas un trabajo remoto. Eso ya lo hemos dejado claro. Ok, Pero no todos los trabajos remotos son en la industria tecnológica. ¿Vas a necesitar tecnología? Sí, por supuesto. Un computador con conexión a Internet, un teléfono, tal vez un iPad. Pero la gente suele creer que todos los nómadas digitales son programadores. Y no es así. Hay muchos programadores, por supuesto, sí. Pero también hay gente que se dedica a otras áreas de la industria tech, diseñadores, ya sea UX, UI, gente que ve más producto. Pero también hay gente que trabaja remoto y puede ser nómada trabajando en otra cosa. Yo he visto desde gente que se dedica a hacer redacciones o correcciones de texto, de estilo, gente que es escritora, gente que es redactora. He visto incluso gente que enseña de todo, desde música hasta idiomas, hasta que da clases de refuerzo, de matemáticas, de otras materias. Y de ahí de todos los rubros en realidad. Una vez vi hasta tarotistas en Upwork, que lo encuentro súper bien, es súper válido. Entonces el punto uno si quieres ser nómada es tener un trabajo remoto, pero ese trabajo remoto te lo puedes fabricar de muchas formas, ya sea con lo que ya sabes, enfocándolo para trabajar remoto, o ya sea aprendiendo habilidades nuevas, como fue mi caso. Tienes los dos caminos, tú decides. Pero sí, o sea, hay gente que ha estudiado comunicación, historia, como estudié yo, música, o cualquier otra área, y que se ha dado modos como de a poquito
ir haciendo ese trabajo de forma remota, creándose una cartera de clientes, eh, trabajando como freelance. Y una vez que llegas ya a ese tema de tener un trabajo remoto, ojalá que te dé unos ingresos estables o tener un colchón para cualquier emergencia, y ahí tú piensas en agarro, viajo, a dónde me voy, cuánto tiempo, ya te empiezas a organizar. Pero los animo mucho a eso, porque hay mucha gente que de repente le tiene un poquito de miedo al trabajo remoto, más por desconocimiento, porque creen que si no programas y ganas $5,000 al mes no lo puedes hacer. Y sí lo puedes hacer. Obviamente yo sé que hay rubros como medicina o servicios al cliente que sí tienen que ser en persona. Yo no digo que todo vaya a ser remoto, pero hay muchas Claro. cosas que sí las podrías hacer remotas, tal vez. Muy chévere, chévere, Ceci. Y bueno, muchas gracias por compartirnos esto, porque te aseguro que muchas personas que nos están viendo tal vez están con ese quiero, no quiero, cómo lo hago, y bueno, esto les ayudará bastante. Sí. Ujú, Vamos a entrar a uno de los tópicos que es el penúltimo del podcast, que es básicamente hablar sobre tus retos y superaciones durante todos estos años, ujú. desde la mujer que empezó previamente a la tecnología a la mujer que te has convertido hoy y ya conoces varios países en literal algunos meses. Los retos, me dices. Sí. Son un montón. A los digital nomads nos acusan de que vendemos la vida ideal en Instagram. Dicen, no, ustedes dicen que todo es perfecto. Y yo digo que en Twitter es donde yo cuento los retos, las desventajas, las penurias. No, como todo en la vida, es una negociación. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas. Para mí yo creo que ha sido un camino de mucho descubrimiento y cambio los últimos 5 años. Eso digo, si yo viera la Ceci del 2019, que estaba en Santiago todavía, así medio que no sabía qué hacer, después como más en crisis, no me imaginaría lo de ahora. O sea, ha sido desde el tema de, ya, para mí una primera decisión súper grande fue irme de Chile. Yo me fui de Chile en marzo del 2020 y fue un quiebre porque yo te conté, yo me nacionalicé chilena. En algún momento yo llegué a pensar que me iba a quedar ahí por el resto de mi vida. Y un día dije, me voy, vendí las cosas y me fui. Y nadie me lo Oh, creí hasta que me vieron que de verdad estaba vendiendo las cosas. Después entrar en tech también fue una cosa de pensar, o sea, para mí era como, dejo todo lo que hice los últimos 10 años de estudiar historia, estudiar música, estudié una maestría incluso en musicología. Y, claro, me tomó un tiempo darme cuenta que no era empezar de cero, que todo lo que yo había estudiado o aprendido antes también me servía mucho y encuentro todavía que hay cosas de esos campos que uno dice no tienen nada que ver con tecnología, que sí me sirven para lo que hago ahora. Y de ahí el reto de, ya medio que decidir lanzarme a ser digital nomad, lanzarme a viajar sola, que es algo de lo que yo hablo mucho en mi contenido, porque me contactan muchas chicas que me dicen que ellas no se animan a viajar solas y yo las entiendo totalmente. Para mí nunca fue tan un tema porque a mí mis papás me subieron a un avión sola a los 16 años. Entonces, para mí nunca fue un problema por ese lado, yo estoy reacostumbrada a viajar sola. Pero sí comprendo totalmente a chicas y chicos también que nunca han viajado solos y que tienen todos los miedos válidos del mundo, desde cosas de seguridad, de economía, de a dónde llegar, de con quién hablar. Entonces, lo que estoy tratando de hacer también es enseñar un poquito de lo que yo he ido aprendiendo con ensayo y error, de nuevo. O sea, de ese tipo de ah, cosas que han sido muy de averiguarlos por mi cuenta o de preguntarlos en la comunidad de nómadas de a lo tuyo o de otros nómadas, porque de verdad son cosas importantes, o sea, desde viaja con un seguro de viajes, qué seguro es mejor, los seguros que funcionan para europeos no son iguales que los que funcionan para latinos, tienes que ver cosas, algo súper básico que uno no pensaría, o sea, ya me van a depositar mi sueldo en mi país, ¿cómo hago para tener esa plata en el país donde yo esté to- al otro lado del mundo? Eso, uno tiene que estar averiguando, viendo, probando a veces, así como ya uso esta tarjeta y uso la otra, cuál me cobra menos comisión. Tienes que pensar mm, en el tema de un cronograma, tienes que pensar en, ya me quiero ir a un país, pero me dejan entrar 90 días. O sea, tampoco es que puedo ir y quedarme todo ese tiempo, hay que averiguarlo, qué requisitos te piden, en algunos lugares te pedirán vacunas, te pedirán otras cosas, también ver temas súper importantes y que de repente son más incómodos de tocar, pagar impuestos, uno tiene que tener una residencia fiscal, te guste o no, pensar en tu futuro. A veces dicen como, ay, estos nómadas viven pensando que van a ser jóvenes. Y no, yo igual llegué a ese punto en que dije, ya, hay que empezar a invertir plata de a poquito,
por si esto no dura para siempre, o igual ir teniendo ese ahorro previsional para la jubilación. Es un montón de cosas en las que tienes que pensar y que, como te digo, lo has ido aprendiendo a ensayo y error y conversando con otra gente. Interesante, súper interesante todo lo que nos cuenta Ceci. Estoy seguro de que va a ayudar bastante todo esto que nos has dicho en este momento, ¿no? Bueno, Ceci, vamos a entrar ya al último tema, que son las preguntas de DevLocos. Y bueno, son 5 preguntas que son súper interesantes. Y Dale, vamos ahí con la primera, ¿ya? perfecto. La primera es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Sí, me acuerdo que fue a fines de mayo del 2021. ¿Tengo que decir cuánto era? No Ah, necesariamente, ¿qué ya. hiciste con él? No, no hice nada porque era plena pandemia, ni siquiera salí, De ahorro. pero inversión, porque en esa época fue que empecé a meterme en temas de ver cómo invertir. Así que Ok, sí, ok, full chévere, inversión. chévere. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? JavaScript, Ok. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí te va. Google, de todo, omnipresente. ok. Apple, Necesidad a estas alturas. Tesla, Automatización, ex, anteriormente Twitter, desahogo, Yahoo, memorias ok. de la adolescencia, Facebook, cumpleaños. ok. Interesante. TikTok, Incomprensible. Amazon, Y también diría, ¿por qué me está costando esa? Práctico, ok. practicidad. LinkedIn, Ego, ok. Y por último, Windows Live Messenger. recuerdos. Ok, ok, chévere, chévere. Ahora, la cuarta pregunta. Estaba compleja ¿Puedes esa. decirme? Ahora, ¿puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? Y no vale el copy-paste. Lánzame ahí un número. Nunca las conté. Dime un número. ¿Cuánto crees? 2500. Ok, ok, está No es bien, tanto. está bien. Tuve un invitado que me dijo 7 millones. Wow. Ay, Sin copy-paste va. no son muchas. Va, y la última pregunta. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Súper importante. Primer paso, animarse. Sé que da miedo, sé que da incertidumbre, pero si no lo pruebas al menos, va a costar más todavía. Como todo en la vida, hay que dar el primer paso y de ahí tú verás si te gusta, si no te gusta, si te sientes cómodo, si te quedas, si sigues, al menos lo intentaste. Número Ok. 2, vas a aprender algo nuevo todos los días de tu vida. Yo creo que en la vida todos los días aprendemos algo. El día que crees que lo sabes todo, ya perdiste. Pero en tech, además, el ritmo es muy rápido. Entonces, si aprendes React hoy, va a haber una actualización en poco tiempo y vas a tener que seguir aprendiendo. Así que estar súper abierto a aprender tanto de tecnología, de herramientas tech, como aprender a nivel de otras personas. Pregunta a otra gente, aprende cada vez más a comunicarte mejor, tanto hablando como escribiendo. Aprende de ti mismo, de ese tema que hablábamos, de los ritmos de trabajo, de cómo manejas tus frustraciones. No, eso, aprende, aprende, aprende todo el tiempo que puedas. Y de número 3, bueno, algo ya lo mencioné, pero haría más énfasis en crear comunidad, de verdad. Ya sea que porque eres nuevo dev, ya sea porque eres mujer en tecnología, o ya sea porque estás más arriba, porque estás subiendo de seniority, porque estás llegando a un puesto más de manager. Siempre mantén la comunidad como lugar donde puedes aprender, como networking. Nunca sabes a quién te vas a encontrar en la vida de nuevo. Nunca sabes si conoces a alguien y esa persona puede ser tu próximo empleador, tu próximo socio. Entonces siempre aprovecha eso, preséntate, no tengas miedo de venderte profesionalmente y apóyate mucho en la comunidad. Chévere, chévere, Ceci. De verdad, muchísimas gracias por esos consejos que son muy valiosos para la comunidad de Blocos. Y bueno, me gustaría saber dónde podemos encontrar a Ceci Ramayo, si nos ayudas con tus redes sociales o
Sí, por supuesto. Estoy en todas las redes como Ceci Ramallo, Ceci con Y, Ramallo con doble L. Ando en Instagram, en Twitter, me desahogo mucho, como decía, pero ya le estoy enfocando para cosas más buenas. Tengo el TikTok, pero te decía que todavía no lo comprendo mucho porque no me he metido tanto, nunca caí tanto, pero igual creo que es una herramienta súper poderosa, así que ya voy a estar subiendo más cosas. Tengo por ahí un Substack que lo tengo medio abandonado. Y bueno, Ok, estoy en www.ceciramayo.com, ahí ya pueden encontrar los enlaces a todo. Y de verdad, si tienen dudas, consultas, lo que sea, porfa, escríbanme, mándenme un mensajito. A veces me tardo un poquito en responder si ando muy ocupada, pero siempre respondo. Y me encanta eso. Creo que es parte de lo que yo puedo devolver a la comunidad. Como te digo, últimamente las charlas que he empezado a dar hace un año, responder mensajes, también doy asesorías tanto de temas de viajes, de cambio de carrera, de nomadismo digital. Pero si me escriben preguntándome algo, respondo porque ya he recorrido cierto camino, tanto en tecnología como nómada digital. Y si en algún momento puedo ayudar a alguien a que se anime, a que me diga como, mira, me metí a aprender a programar viendo videos en YouTube, o una chica que me diga, ya, me animé a hacer mi primer viaje sola a otra ciudad de mi país, o gente que me dice, ya, me voy a lanzar a ser nómada digital, que me ha pasado, que me han escrito y me lo cuentan, de verdad me pone muy feliz, porque le quisiera dedicar mucho más empeño a la creación de contenido, me encanta, pero la vida me absorbe, tengo un trabajo que me encanta, hago un montón de proyectos, estoy metida en la comunidad de lo tuyo, ahora ya trabajando ahí. Entonces, eso, si les puedo ayudar en algo, sí. porfa, contáctenme con toda confianza. Y Kevin, mil gracias por la invitación, me encantó conversar contigo, me encanta lo que estás haciendo con DevLocos y también es parte de eso, ¿no? De una comunidad en la cual uno puede seguir aprendiendo, conociendo a gente interesante y sobre todo conociendo más de temas súper interesantes. Genial, genial, Ceci, muchas gracias. Y bueno, reitero el agradecimiento por que hoy en día has estado y te has tomado tu tiempo. Y bueno, esto es el episodio 22 de Locos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Chao, gracias.